Hola a todos, soy estudiante de la licenciatura en Estadística de la Universidad de El Salvador de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, del Departamento de Matemática. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el muestreo aleatorio simple. Este es el video número 2. En el video número 1 vimos sobre qué es el muestreo aleatorio simple, cuándo lo vamos a utilizar, algunas características y algunas fórmulas para el tamaño de muestra. Pero en esta oportunidad vamos a hablar sobre la estimación de la media y algunas de sus aplicaciones. En el caso del tamaño de la muestra que vimos en el video 1, definimos que para una población finita, el tamaño de muestra queda de la siguiente manera. N va a ser igual a z cuadrado por sigma cuadrado por n mayúscula sobre n menos 1 por el límite de error al cuadrado más z cuadrado por sigma cuadrado, donde n es el total de individuos de la población, z es el valor obtenido del nivel de confianza, sigma cuadrada es la varianza poblacional y LE es el límite de error. Pero, ¿de dónde obtenemos esta fórmula? Entonces, en esta oportunidad vamos a demostrar que de dónde se obtiene el tamaño de la muestra. Para ello vamos a utilizar el factor de corrección, dado que es una población finita y este se aplica cuando son poblaciones finitas. Y el factor de corrección es n mayúscula menos n minúscula sobre n mayúscula menos 1. Vamos a utilizar también la varianza del estimador. En este caso, el estimador es la media. Por lo tanto, la varianza de la media es igual a sigma cuadrado sobre n por el factor de corrección. Por lo tanto, para determinar el tamaño de la muestra, se puede obtener a partir de la definición del límite de error y de la varianza del estimador. Por lo tanto, el límite de error es igual a z por la desviación del estimador. Puesto que la desviación es la raíz cuadrada de la varianza, vamos a elevar al cuadrado ambos miembros de la ecuación para evitar el efecto de la raíz cuadrada. Y nos queda que el límite de error al cuadrado es igual a z cuadrado por la varianza del estimador. Lo que está dividiendo, que es n minúscula por n menos 1, lo podemos pasar a multiplicar al otro lado de la ecuación y nos queda de la siguiente manera. Puesto que nuestro objetivo es despejar a n minúscula, agrupamos los términos que tienen n minúscula y esto que está restando a este lado de la ecuación lo podemos pasar a sumar y nos queda así. Ahora sacamos factor común n minúscula y esto que está multiplicando a n minúscula lo pasamos a dividir al otro lado y es allí de donde obtenemos la fórmula que habíamos definido anteriormente. Pero ahora, ¿cómo vamos a encontrar n, es decir, el tamaño de la muestra, si la población es infinita o desconocida? Para la solución vamos a escribir el tamaño de la muestra en función de n mayúsculo, es decir, que el tamaño de muestra va a depender del tamaño de la población. Y ahora vamos a aplicar límite infinito a ambos miembros de la ecuación y vamos a resolver. Vamos a aplicar en límite cuando n tiende al infinito de f de n y eso va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de z cuadrado por sigma cuadrado por n mayúscula sobre n menos 1 factor del límite de error al cuadrado más z cuadrado por sigma cuadrado. En este lado de la ecuación, si aplicamos el límite cuando n tiende al infinito y lo hacemos solo por sustitución, nos va a dar una indeterminación de infinito sobre infinito, por lo que vamos a dividir entre n mayúscula a ambos miembros, tanto en el numerador como en el denominador. Y nos queda de esta forma. Ahora vamos a aplicar el límite cuando n tiende al infinito, tanto en el numerador como en el denominador, y distribuimos la n mayúscula
en el denominador y aplicamos el límite infinito a cada miembro del denominador. Y ahora, una constante sobre un infinito tiende a 0. Entonces, esta es una constante sobre infinito y una constante sobre un infinito. Por lo tanto, el segundo término del denominador tiende a 0 y el tercer término del denominador también tiende a 0. Por lo tanto, solo nos queda el límite cuando n tiende al infinito de z cuadrado por sigma cuadrado, y eso es una constante, y el límite de una constante es la misma constante. Y ahí obtenemos que el tamaño de muestra va a ser igual a z cuadrado por sigma cuadrado sobre el límite de error al cuadrado. Eso se nos convierte en una asíntota horizontal. Si lo podemos ver un poco gráfico, esta es la función de n. No es que n tiene esta forma, sino que solo para simularla un poco y para demostrar hemos hecho esta gráfica. Entonces, cuando n tiende al infinito, se va a ir acercando a la asíntota que tiene este valor, pero es el máximo valor que puede tomar, no puede tomar un valor mayor a esta. Por lo tanto, cuando el tamaño de la población se hace más grande, es decir, que se acerca al infinito, entonces el tamaño de la población será la señalada anteriormente, es decir, z cuadrado por sigma cuadrado sobre el límite de error al cuadrado, lo cual es el máximo valor que puede tomar el tamaño de la muestra. Ahora vamos a ver unos estimadores para el caso de la media. Es decir, que a partir de datos muestrales, nosotros vamos a obtener valores para poder predecir los parámetros poblacionales. Recordando que un estimador, para que sea un buen estimador, debe cumplir ser insesgado, eficiente, suficiente y consistente. Ahora, el estimador de la media es llevarla definido como 1 sobre n, por la sumatoria desde que iba de 1 hasta n de todos los y sub i. La varianza del estimador es igual a sigma cuadrado sobre n por el factor de corrección. La varianza estimada es s cuadrado sobre n por n mayúscula menos n minúscula sobre n mayúscula. Ahora, sigma cuadrado es la varianza poblacional y s cuadrado es la varianza muestral. ¿Y cómo la vamos a obtener? Esta va a ser igual a 1 sobre n menos 1 por la sumatoria desde que iba de 1 hasta n del cuadrado de todos los y sub i menos y barra. Ahora el límite de error va a ser igual a z por la raíz de la varianza estimada y nos queda de esta forma. Por lo tanto, ahora vamos a ver algunas aplicaciones del tamaño de la muestra y de los estimadores para la media. Un ejercicio número 1 dice: se desea estimar el precio promedio de los sacos que son llenados por un nuevo instrumento en una industria. Se conoce que el peso de un saco que se llena con este instrumento es una variable aleatoria con distribución normal. Si se supone que la desviación típica del peso es de 0.5 kilogramos, determina el tamaño de la muestra aleatoria necesaria para determinar una probabilidad igual a 0.95 de que el estimado y el parámetro se diferencien en menos de 0.1 kilogramos. Para la solución tenemos los datos siguientes. Z es igual a 1.96, puesto que nos dicen con el 95% de confianza. La desviación es igual a 0.5 y el límite de error es igual a 0.1. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar para obtener el tamaño de la muestra? Esa fórmula es la siguiente: n igual a z cuadrado por sigma cuadrado sobre el límite de error al cuadrado. Vamos a utilizar esta fórmula dado que no nos dan el tamaño de la población.
Sustituyendo los datos nos da un resultado de n igual a 96.4. Puesto que el tamaño de la muestra no puede ser fraccional, entonces el tamaño de muestra que se debe de tomar para estimar el peso promedio de los sacos es de 97. Ahora un ejercicio número 2. Dice, una muestra irrestricta aleatoria de n igual a 100, es decir, una muestra igual a 100 medidores de agua, es controlada dentro de una comunidad para estimar el promedio de consumo de agua diario por casa durante un periodo estacional seco. La media y las varianzas muestrales fueron y barra igual a 12.5 y S cuadrado, es decir, la varianza muestral igual a 1252. Si suponemos que hay n igual a 10.000 casas dentro de la comunidad, estime μ, es decir, el promedio de consumo diario verdadero, y establezca un límite para el error de estimación. Para su solución, los datos que nos proporciona el ejercicio son n mayúscula, es decir, el tamaño de la población es igual a 10.000 casas, la muestra es igual a 100, y barra es igual a 12.5 y la varianza es igual a 1252. Para μ, el estimador de la media es y barra, definido como 1 sobre n por la sumatoria desde que iba de 1 hasta n de todos los 10 sub i. Por lo tanto, y barra es igual a 12.5. Este dato ya nos lo proporcionaba el ejercicio, y es decir, que el consumo de agua promedio por casa es de 12.5. Para el límite de error de estimación lo vamos a obtener como z por la raíz de la varianza estimada. Sustituyendo los datos nos da que eso es igual a 1.96 por la raíz de 12.3948. Por lo tanto, el límite de error va a ser igual a 6.9. Es decir, que el consumo de promedio diario por casa solo se puede alejar 6.9 de la media, es decir, de 12.5. Si nos generamos un intervalo, el intervalo quedaría definido como y barra más o menos el límite de error, es decir, 12.5 que es la media más o menos 6.9 que es el límite de error. Y eso nos genera un intervalo que va desde 5.6 hasta 19.4, es decir, que el consumo de agua diario promedio por casa está entre 5.6 y 19.4. Hasta aquí con lo de la estimación de la media y algunas aplicaciones para el caso de un muestreo aleatorio simple. En los siguientes videos vamos a ver sobre las estimaciones para el total y para la proporción y algunas de sus aplicaciones.